Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura News. Como siempre, un placer poder estar con ustedes en esta nueva entrega de este interesante programa que está teniendo muchísima audiencia. Así que quiero agradecer a todas las personas que se conectan, que nos ven, que comentan además, y a aquellos que tienen la amabilidad de apoyar nuestro trabajo en Flow, en Buy Me a Coffee, siguiendo los links que están abajo y también que nos apoyan activamente en Patreon. Bueno, vamos a ir de inmediato a revisar las primeras noticias, agradeciéndoles a todos ustedes, por supuesto, por su sintonía y por estar aquí una vez más en un nuevo episodio de Contracultura News. Después de este pequeño corte comercial, ya volvemos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el programa, aquí en Contracultura News, para revisar las principales noticias. Vamos de inmediato con la primera noticia, porque este programa viene absolutamente recargado con información. He tratado de condensar la mayor cantidad de cosas que he estado viendo y estudiando en los últimos días. He tratado de condensar todo en un programa. Así que vamos a revisar inmediatamente una de las noticias que ha pasado desapercibida, que es una noticia muy, muy importante, porque de alguna manera le pone atajo a el proceso de subversión ideológica que hemos descrito en muchísimos programas aquí en el canal. Porque se trata de Donald Trump, que ha firmado una orden ejecutiva. Esto fue justo un día antes de las elecciones, del día de las elecciones. Trump ha firmado una orden ejecutiva para promover la educación patriótica. Y esta idea de impulsar la educación patriótica es mediante el establecimiento de la Comisión Federal 1776 en honor al año justamente de la Revolución. Bueno, Trump escribió en vísperas del día de las elecciones: acabo de firmar una orden para establecer la Comisión 1776. Detendremos el adoctrinamiento radical de nuestros estudiantes y restauraremos la educación patriótica en nuestras escuelas. El presidente además hizo referencia a la orden ejecutiva durante su mitin en Scranton, Pensilvania, el día lunes. Dijo: acabo de firmar esta orden ejecutiva para enseñar a sus estudiantes valores pro-estadounidenses, dijo Trump a sus partidarios. Además, el presidente anunció la idea de la Comisión de Educación en septiembre, luego de los intentos de remover estatuas de algunas figuras de la Revolución Americana y coloniales en medio de los disturbios provocados por la muerte de George Floyd en mayo, como recordarán. Bueno, algunas de las cosas que se señalaron aquí, que fueron parte del comunicado, dijeron lo siguiente: en los últimos años, una serie de polémicas basadas en una erudición deficiente han vilipendiado a nuestros fundadores y nuestra fundación, agregó la orden de la Casa Blanca. A pesar de las virtudes y los logros de esta nación, a muchos estudiantes ahora se les enseña en la escuela a odiar su propio país y a creer que los hombres y mujeres que lo construyeron no fueron héroes, sino villanos. La Comisión Federal fomentará una visión patriótica de la historia estadounidense, pero señaló que algunas escuelas locales tienen control sobre el plan de estudios que se enseña a los estudiantes. Pero pongan atención a lo que dijo Trump en septiembre, por ejemplo. Dijo: la izquierda ha deformado, distorsionado y profanado la historia estadounidense con engaños, falsedades y mentiras. Añadió además en ese momento: la teoría crítica de la raza, el proyecto 1619 y la cruzada contra la historia estadounidense es propaganda tóxica, un veneno ideológico que, si no se elimina, disolverá los lazos cívicos que nos unen. Completamente de acuerdo. Esos lazos cívicos que los unen es lo que se llama el tejido social, que justamente es lo que está bajo ataque, y por eso están justamente promoviendo todo ese tipo de educación tóxica, como lo llamó Trump. Bueno, esta teoría crítica de la raza es una rama de la filosofía social de la teoría crítica, influenciada por Karl Marx, que fue promovida por la Escuela de Pensamiento de Frankfurt. Algunos en la derecha han dicho que la teoría crítica y la teoría crítica de la raza son intentos a largo plazo de subvertir la política estadounidense para generar así el socialismo o el comunismo en Estados Unidos. Bueno, esta es una noticia muy importante por lo mismo, porque pone un atajo al proceso de subversión ideológica que fue iniciado hace ya bastante tiempo, que hemos visto en otros programas y que realmente es el gran problema que hace que la gente se vaya deshaciendo el tejido social, lo que une justamente a las personas, y lo vaya reemplazando por historias falsas, por historias llenas de odio, y que lo que promueven es la desunión en el país y finalmente el caos, por supuesto. Así que muy importante esta noticia, pero pongan atención a mucho se ha hablado del tema de este famoso reseteo mundial. Han habido muchas opiniones divergentes, algunas teorías bastante alocadas sobre este tema, pero lo concreto es lo que podemos ver.
en resumen por algunas de las cosas que están saliendo a la luz. Resulta que el fundador del Foro Económico Mundial afirma que el mundo nunca volverá a la normalidad. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Klaus Schwab. Él es fundador del Foro Económico Mundial globalista y uno de los principales arquitectos del llamado Gran Reinicio y también gran figura y arquitecto del nuevo gobierno mundial en el siglo XXI. Dice que el mundo nunca volverá a la normalidad como resultado del virus del COVID-19. A pesar de admitir que el virus no es una amenaza existencial, Schwab cree que la reacción del mundo creará el tan esperado nuevo orden mundial, tal como lo escuchan. Bueno, lo que es curioso de todo esto y que da bastante rabia e impotencia es la manera como los medios tratan este tipo de información. Primero, no la publican y cuando medios alternativos salen hablando de esto, justamente lo tratan de teorías de conspiración. Y además tienen el descaro de decir que son teorías de conspiración que vienen de la extrema derecha. Una falsedad por donde lo mires, porque son ellos los que están diciendo claramente lo que pretenden hacer y cuáles son sus planes directamente. Pero pongan atención a lo siguiente porque hay que escuchar muy atentamente lo que dicen estos globalistas. En su libro COVID-19, The Great Reset, Schwab explica, muchos de nosotros estamos pensando en cuándo las cosas volverán a la normalidad. La respuesta corta es nunca. Nada volverá jamás a la sensación de normalidad rota que prevalecía antes de la crisis, porque la pandemia del coronavirus marca un punto de inflexión fundamental en nuestra trayectoria global. Ellos hablan de nuestra trayectoria global, refiriéndose y englobando, por supuesto, a todo el mundo, pero claramente son los que están decidiendo qué es lo que va a pasar y además diciendo que nunca va a volver esta normalidad. Esto a pesar de que la pandemia no es realmente la crisis masiva que los principales medios de comunicación y los izquierdistas insisten en que es. Schwab, por ejemplo, admite, a diferencia de ciertas epidemias pasadas, el COVID-19 no representa una nueva amenaza existencial. A pesar de que el coronavirus no es una amenaza existencial, Schwab cree que puede y debe utilizarse como catalizador para crear un nuevo sistema mundial al que llama el Gran Restablecimiento o el Great Reset que le llaman. Un nuevo sistema en el que el capitalismo todavía existe de forma diluida, pero donde el poder real lo ejercen unas pocas élites globales con formas de gobierno más autoritarias que ayudan e incitan a formar justamente este tipo de gobierno totalitario global. Bueno, Schwab también habla de la próxima cuarta revolución industrial, que es algo que se ha venido hablando durante bastante tiempo en los círculos globalistas. Muchos de ustedes probablemente lo han escuchado, donde la mayoría de los trabajos humanos se realizarán mediante la robótica. Bueno, la crisis del COVID-19 nos ha demostrado que nuestros viejos sistemas ya no son aptos para el siglo XXI. Ha puesto al descubierto la falta fundamental de cohesión social, justicia, inclusión e igualdad, dijo Schwab. En resumen, necesitamos un gran reinicio. Cohesión social, justicia, inclusión e igualdad, esos términos que se están repitiendo en la calle, en las escuelas, que la gente cree que vienen de manera espontánea. Bueno, señores, aquí tienen la prueba de quiénes son los titiriteros. Por ejemplo, para Schwab existe una elección entre volver al status quo capitalista, que ha funcionado bastante bien desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y un nuevo sistema de capitalismo ligero con elementos marxistas incluidos. Específicamente, por ejemplo, tendremos que reconsiderar nuestro compromiso colectivo con el capitalismo, tal como lo conocemos, escribe Schwab. Él además continuó y señala lo siguiente, dice, debemos repensar lo que entendemos por capital en sus muchas interacciones, ya sean financieras, ambientales, sociales o humanas. De nuevo, ahí está toda la agenda. Los consumidores de hoy quieren más y mejores bienes y servicios a un precio razonable. Más bien, esperan cada vez más que las empresas contribuyan al bienestar social y al bien común. En otras palabras, las corporaciones ya no deberían existir únicamente para crear bienes y obtener ganancias, sino para ayudar a curar los males de la sociedad, casi si las empresas mismas son parte del gobierno. La fusión entre, ya lo dijimos, entre los grandes capitales, las grandes empresas, las grandes corporaciones y el Estado tiene solo un nombre, lo dijo Benito Mussolini, se llama fascismo. Tenemos una opción, permanecer pasivos, lo que llevaría a la amplificación de muchas de las tendencias que vemos hoy, polarización, nacionalismo, racismo y en última instancia mayor descontento social y confianza, advirtió Schwab. Pero tenemos otra opción,
Podemos construir un nuevo contrato social, especialmente integrando a la próxima generación. Podemos cambiar nuestro comportamiento para volver a estar en armonía con la naturaleza. Y podemos asegurarnos de que las tecnologías de la cuarta revolución industrial se utilicen mejor para brindarnos una vida mejor. En el nuevo mundo de Schwab, cosas como los cierres, las restricciones de multitudes, los mandatos de máscara, los salvoconductos para ir a todas partes, los productos prohibidos que no se pueden comprar porque no son esenciales, se convertirán en una parte permanente del mundo, también de Estados Unidos. Este cambio, cree Schwab, está llegando, nos guste o no, a pesar de que admite abiertamente que esto no pone en peligro nuestras vidas, pero sirve para enrielar al mundo y usarlo como catalizador para ir por una consecuencia mucho mayor. Se están produciendo cambios radicales de tal consecuencia que algunos expertos se han referido como antes del coronavirus, la era antes del coronavirus y después del coronavirus. Continuaremos sorprendiéndonos tanto por la rapidez como por la naturaleza inesperada de estos cambios. A medida que se combinan entre sí, provocarán consecuencias de segundo, tercero, cuarto y más orden, efectos en cascada y resultados imprevistos, escribe Schwab. Pero hay mucho más y es necesario entender esto. Cuando lo desglosas todo, según un artículo del newamerican.com, los pronunciamientos de Schwab son poco más que un reempaquetado de la misma agenda globalista de la que hemos estado escuchando desde la década de 1990. Esta vez, sin embargo, globalistas como Schwab están utilizando la pandemia del COVID-19 como excusa para imponer sus ideas colectivistas al mundo. Es casi como si la pandemia en sí fuera parte de un plan, un punto de activación en un ejercicio global de modificación de comportamiento. Si esto es cierto, entonces los integrantes merecen algo de crédito. En menos de un año han conseguido que todo el planeta lleve máscaras innecesarias y se dejen cerrar en nombre de la salud pública. Hace que uno se pregunte finalmente cuál será el próximo cambio radical, como reporta este artículo del New American, muy bueno que he traído. Pongan atención a lo siguiente. Muchos quieren saber lo que está pasando con la elección de Estados Unidos, algo que vamos a ver en profundidad también en el programa del día de hoy. Entre todas las cosas que están pasando en el torbellino de información que hay, resulta que una de las noticias que más ha impactado es la siguiente. Las máquinas de votación, que fueron ampliamente utilizadas y que ayudaron a los demócratas en Michigan, por ejemplo, y son fabricadas por una empresa vinculada justamente a los demócratas. Bueno, en lo concreto se han descubierto 47 condados que usaban este mismo software con esta misma capacidad. En Georgia, por ejemplo, utilizó otro tipo de sistemas llamados Dominion en todo el estado. Todo el estado lo utilizó por primera vez este año. 2 condados tuvieron, por ejemplo, que dejar de votar por un par de horas debido a un fallo en una actualización de software que se instaló la noche anterior a las elecciones. Bueno, Dominion Voting Systems, con sede internacional en Toronto, Canadá, y sede en Estados Unidos en Denver, tiene máquinas en 30 estados, incluidos los principales estados de transición. Sus sistemas, por ejemplo, se utilizan en la mayoría de los condados más poblados del país. Se sabe además que las máquinas de Dominion, por ejemplo, son defectuosas y vulnerables a la piratería durante años. Pero, por ejemplo, en Texas, Dominion Voting Systems fue rechazado 3 veces para la certificación en las elecciones estatales. En enero, por ejemplo, NBC News informó que las máquinas de votación de Dominion contienen módems que se conectan a las redes de telefonía celular para que puedan así transmitir los datos a través de Internet para proporcionar resultados electorales no oficiales. Aunque estos sistemas supuestamente tienen firewalls para evitar la piratería, no son 100% seguros. Se han hecho algunas pruebas, incluso habían unos hackers ahí que en 2 horas pudieron entrar sin ningún problema a estos sistemas. Creo que fueron 2 minutos, ni siquiera fueron 2 horas. Pero bueno, el problema aquí es el siguiente. Cuando las irregularidades electorales benefician a un partido político, que también está estrechamente además vinculado a uno de los principales fabricantes de máquinas de votación, asegurar las elecciones finalmente se convierte en una cuestión partidista, literalmente. El 2014, por ejemplo, Dominion donó $2.25 millones de dólares a la Fundación Clinton para proporcionar acceso a la tecnología de votación a las democracias emergentes y en situaciones posteriores a conflictos. Interesante. Parece ser interesante el negocio de invertir justamente en software de votación, pero por parte de un partido político. Tiene sentido, ¿no? Tiene tanto sentido como lo que ha dicho Giuliani,
que ha denunciado a Dominion, a este sistema de votación, y dice que pronto revelarán un fraude electoral masivo con esto. Este Rudy Giuliani, que es abogado personal del presidente Trump, afirmó que los denunciantes de la empresa del software de votación Dominion están a punto de presentarse con impactantes revelaciones del fraude electoral. Todo esto lo dijo Giuliani en un programa que se llama War Room Pandemic de Steve Bannon el miércoles para decir que sabe de testigos de Dominion que ahora están involucrados en demandas de votación en Michigan. Así que todo esto va tomando forma de a poco y vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a ver qué tan bien fundamentadas están todas estas denuncias. Porque este software, por ejemplo, de votación Dominion ha sido objeto de escrutinio después de una demanda de Michigan que afirmó que 6.000 votos, por ejemplo, del condado de Antrim fueron tabulados erróneamente para Joe Biden debido a un error del software. Otro error también, por ejemplo, se detectó en el condado de Oakland, en Michigan, que resultó en que un candidato republicano ganara su distrito después de que inicialmente le dijeran que había perdido. Dominion está vinculado, adivinen a quién. Sí, lo adivinaron. A Microsoft, a través de una empresa de software llamada Election Guard. Curioso. Muy curioso. Bueno, resulta que continuando con esta descripción de lo que está sucediendo ahora, tenemos a AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, esta representante demócrata que ha hecho unas declaraciones completamente fuera del contexto político, según mi apreciación personal. Esto ya no es política, no tiene nada que ver con expresar una opinión o buscar lo mejor para la gente o para aquellos que está representando. Porque se ha estado preparando en Estados Unidos durante meses la izquierda para la posibilidad de una reelección de Trump con amenazas de violencia. Eso es lo que han hecho literalmente. Aparentemente se están preparando para ser igualmente vengativos y vengativos también en el caso de que ganen. Las voces de la izquierda, por ejemplo, incluida la representante Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, están pidiendo que se mantengan listas de partidarios de Trump para que puedan ser condenados al ostracismo y castigados de otra manera cuando terminen las elecciones. Bueno, esos son los frutos que va dando este tipo de personajes, que lo que hacen echan por debajo, entierran todo el proceso evolutivo humano, todo lo que ha costado en ganar, entre comillas, una democracia, ¿cierto? Ganar ciertas libertades. Y todo ese tipo de cosas vienen a enterrarse cuando vienen los totalitarios al poder, sea del bando que sean. Pero su objetivo es siempre el mismo, tomarse el poder por las buenas, por las malas, como sea. Y como lo ejercen como una acción criminal, terminan haciendo este tipo de declaraciones, persiguiendo a sus opositores políticos que obviamente les van a salir al paso. Así que lo mismo que Stalin cuando tenía sus gulags, tantos otros casos que estamos viendo incluso ahora en vivo por la televisión o por YouTube, por donde sea. Pero recordemos algunas cosas claves, no perdamos el foco aquí. En enero, por ejemplo, según este artículo de The New American, mucho antes de que comenzaran los disturbios de Black Lives Matter, un organizador de campo de Bernie Sanders dijo que las ciudades arderán si Sanders pierde la nominación demócrata. El loco Bernie finalmente perdió y las ciudades finalmente sí se quemaron. Vamos recapitulando, conectándonos con la realidad. Además, el organizador de campo, recuerden que este fue un video que se filtró y lo filtró Project Veritas. Bueno, esta misma organización afirmó que habría gulags para los disidentes, que dijo que usarían para adoctrinarlos y hacerles creer en el comunismo. Esta es la misma gente que a la juventud en la calle le dicen, no, nosotros no somos comunistas, esto no tiene nada que ver con el comunismo. Pero ¿qué les parece si hacemos un poco de memoria? Porque en el periodo previo al 3 de noviembre, los grupos de izquierda declararon públicamente que planeaban crear disturbios, violencia, para presionar la destitución del presidente Trump de su cargo en caso de una elección impugnada. ¿No les parece curioso? El Transition Integrity Project, o el TIP, es una organización vinculada a la Open Society de George Soros y al grupo de expertos vinculado del Partido Comunista Chino también.
ha esbozado varias tácticas que el plan de la izquierda y el Estado profundo utilizarán para asegurar una victoria de Biden en las elecciones presidenciales del 2020, incluida la votación por correo, la supresión del discurso a través de la censura en las redes sociales y las peleas callejeras, por supuesto. El fundador, por ejemplo, de este proyecto de integridad de transición, que se llama Nils Gilman, incluso pidió la ejecución del exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump, Mike Lanton, debido a la cobertura y opinión crítica de Anton sobre su organización, el TIP. Bueno, además, sumado a todo esto, también está el movimiento Shutdown DC, que les hablamos en los videos anteriores, un grupo activista que se prepara para lanzar reuniones masivas en la capital de la nación a partir de la noche de las elecciones, en un intento por detener lo que se dice será un intento de golpe del presidente Trump y su negativa a aceptar los resultados de la elección. Bueno, todo esto y mucho más vamos a seguir dándole cobertura. Esto es algo que ya hemos ido revisando en profundidad para los que han seguido los episodios aquí de Contracultura News. Pongan atención a la siguiente noticia. Los casos de gripe mundial desde que comenzó el COVID se redujeron misteriosamente en un 98%. Si recuerdan, hace algún tiempo atrás se hablaba muchísimo del siguiente escenario. Expertos que decían que la población mundial se iba a ver devastada por la presencia simultánea del COVID-19 y además cuando se juntara con la influenza. Pero el problema ahora es que esto no se ha materializado, ya que el número de casos de influenza se ha desplomado misteriosamente. Según afirman algunos, un 98%. Según los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud, una de las principales entidades globalistas responsables de la propagación de la paranoia por el coronavirus, la temporada de gripe ni siquiera despegó en el hemisferio sur, donde la temporada de gripe llega durante los meses de verano. En Australia, por ejemplo, solo se registraron 14 casos positivos de gripe en abril, en comparación con 367 durante el mismo mes del 2019, una caída de 96%. Y en junio, que suele ser el pico de la temporada, hubo 0 casos. De hecho, Australia no ha informado a la OMS de un caso positivo de gripe desde julio. Otro ejemplo es Chile, donde solo se detectaron 12 casos de influenza en todo el país entre abril y octubre. Por el contrario, la nación sudamericana experimentó 7.000 casos de gripe durante el mismo periodo en 2019. En Sudáfrica, por ejemplo, mientras tanto, las pruebas de vigilancia encontraron solo 2 casos al comienzo de la temporada, que se convirtió en 0 al mes siguiente, una caída del 99% desde 2019, de acuerdo a este artículo de New American. La temporada de gripe, por ejemplo, del Reino Unido apenas está comenzando. Aún así, desde el COVID-19 comenzó a propagarse en marzo. Solo se han reportado 767 casos de influenza a la OMS, Esto desde marzo, en comparación con casi 7.000 para el mismo periodo del año pasado. El Daily Mail, por ejemplo, informa que otra investigación del Public Health England lo ha confirmado a nivel mundial. Se estima que las tasas de gripe pueden haber caído un 98% en comparación con el mismo periodo del año pasado. ¿Quién dice que esto es real? El doctor David Strain, profesor clínico principal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter. Dice, no hay duda que estamos viendo muchas menos incidencias de gripe. Bueno, pero mientras tanto, se desarrollan otras noticias, por supuesto, esta vez en el Reino Unido, donde el primer ministro, que adelantadamente fue inmediatamente a felicitar a Joe Biden, por supuesto, saltó inmediatamente sus compinches globalistas, resulta que ahora se ha reunido con Bill Gates para discutir la implementación del programa de vacunas global. Recordemos que este primer ministro, Boris Johnson, es uno de los principales promotores de este tema de la alianza de las vacunas justamente. Así que él tiene la intención de utilizar la presidencia británica del G7 en el 2021 para implementar el enfoque global de la Fundación Gates para la seguridad sanitaria. Ha sido muy criticado este ministro Boris Johnson por imponer además otros bloqueos que han generado una serie de protestas en Inglaterra y que evidentemente no les han dado mucha cobertura y mucha desinformación también se ha censurado. Todo esto para protestar justamente por los bloqueos y los cierres que están y las medidas completamente draconianas
de 1900, salidas del libro de 1984, y peor aún, que están sucediendo justamente en Inglaterra. Así que bueno, se reunió con Bill Gates para discutir la implementación de un programa global de seguridad sanitaria, y junto con otros directores ejecutivos de 10 compañías farmacéuticas, Johnson y Gates, se juntaron para fomentar planes para implementar la vacuna contra el coronavirus. Todos los directores ejecutivos acordaron comprometerse a brindar acceso justo en todo el mundo a una vacuna cuando esté lista. Johnson, por ejemplo, dijo que la oportunidad que brinda la presidencia del G7 en 2021 a Gran Bretaña permitirá a la nación encabezar un plan de salud global desarrollado por la Fundación Bill y Melinda Gates en asociación con Wellcome Trust. Bueno, el plan fue presentado por Gates en la ONU, por supuesto, en septiembre, donde pidió revisar la capacidad de las grandes farmacéuticas para fabricar vacunas y tratamientos. Johnson elogió el esfuerzo como una nueva era de colaboración para la resolución de problemas y preparación para una pandemia, y agregó que será un esfuerzo verdaderamente global. No me cabe la menor duda. Este primer ministro dijo además a los líderes mundiales que deberían haber prestado atención a las advertencias de Gates hace años y ahora deben trabajar con su fundación para evitar que algo como el COVID vuelva a suceder. Gates señaló además que el mundo necesita una estrategia integral, un enfoque coherente para financiar y fabricar miles de millones de dosis de vacunas, pruebas y medicamentos, y una red para monitorear nuevas amenazas, dijo el doctor Gates. No es doctor. Bueno, así que todo esto mientras el gobierno británico se prepara para implementar esta vacuna contra el coronavirus a un nivel nunca antes visto. Obviamente reclutando en el ejército personas para administrar centros de vacunación en estadios, pabellones deportivos y centros comerciales. Se ha descrito esto como el mayor esfuerzo logístico desde la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Gates ha declarado que el mundo no volverá a la normalidad hasta que mucha gente tome una segunda vacuna contra el coronavirus súper eficaz, que podría tardar años. La semana pasada, Gates dijo que el mejor escenario para poder volver a la normalidad sería a final del 2021, una fecha que se calificó con la condición: todavía no sabemos si estas vacunas tendrán éxito. Recordemos también que este multimillonario también ha sugerido que los gobiernos deben hacer una lluvia de ideas sobre formas de reducir la vacilación ante las vacunas, frente a las teorías de conspiración contra las vacunas. Bueno, ahí lo tienen. Es tan fácil, como se llama, si esto fuera tan bueno como lo pusieran, yo creo que nadie se opondría. El problema es que aquí hay un tema de credibilidad, por supuesto, desde un principio, del manejo que tuvo esto. Y eso evidentemente genera, por otro lado, que haya una censura contra el tema, producto que saben que no les creen. Porque para uno poder implementar un plan como este a nivel global, tener éxito, y si uno realmente está preocupado de la salud de las personas, como no hemos visto que ha sido el caso aquí, yo creo que mucha gente no tendría por qué preocuparse por esto. Todo lo contrario, querrían volver a la normalidad. Pero han creado un estado de pánico, de miedo tan grande, que ¿quién les va a creer? A los que están vendiendo el miedo. No están vendiendo esperanza, no están vendiendo un futuro mejor. Todo lo contrario. Están ofreciendo el miedo, el control total. Están ofreciendo encerrar a la gente, literalmente, asustarla con este tipo de cosas. Prohíben la información de todo esto. Hemos visto cómo han censurado a los doctores. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad puede tener esto? Cuando, sobre todo, las opiniones de muchos doctores que son muy inteligentes, por así decirlo, y muy bien formados, siempre creen en las opiniones multidisciplinarias de alguna manera. Cuando dicen, ve a visitar a mi colega también para tener una segunda opinión. Los doctores saben que fallan. Eso lo tienen clarísimo.
Los buenos doctores saben que fallan y por eso siempre, muchas veces, piden ayuda a sus colegas para tener una segunda opinión. ¿Dónde están las segundas opiniones aquí? Es porque no está manejado esto por doctores. Bueno, sigamos avanzando en nuestro análisis. Un exfuncionario de Bill Clinton dijo que Trump todavía tiene un 20% de posibilidades de ganar. Sé que muchos de ustedes quieren pasar a ese tema, a revisar el tema de lo que está pasando con las elecciones en Estados Unidos. Este exfuncionario de la administración Clinton dice que el presidente Trump todavía tiene un 20% de probabilidades de ganar la reelección, a pesar de que los medios de comunicación ya han convocado la carrera por Biden, lo han declarado. Bueno, Graham Allison sirvió como secretario de defensa para Bill Clinton entre 1993 y 1994. En un artículo que tituló El camino sigiloso hacia la victoria de Donald Trump, Allison rompe con el consenso de los medios heredados de que el desafío legal de Trump es completamente inútil al darle al presidente una posibilidad de entre 5 de victoria. Sin estar de acuerdo con la sabiduría convencional sobre el recuento final cuando se cuentan todos los votos legales, creo que el consenso actual no tiene en cuenta el hecho de que Trump tiene un segundo camino sigiloso y viable hacia la victoria, escribe Allison. Y agrega que la lucha terminará hasta al menos el 6 de enero, cuando se abran listas de miembros del colegio electoral en Washington. Bueno, después de eso, Allison predice que la decisión sobre el resultado llegará a la Corte Suprema, donde los republicanos tienen una ventaja de 5-4. Al señalar que una elección impugnada favorece estructuralmente a los republicanos, Allison lo que está diciendo es que afirma que un proyecto de un 20%, tiene una proyección de un 20% de probabilidades de que un resultado electoral impugnado lleve a la victoria al presidente Donald Trump. Pero bueno, lo concreto es que el presidente Trump todavía tiene posibilidades de ganar. Muchísimas. Y vamos a analizar y ver un poco el otro lado de toda esta historia. El que evidentemente no quiere mostrar la prensa. Que además que ya metió las patas hasta el fondo al declarar presidente a alguien que todavía legalmente no ha sido declarado. Por lo tanto, es realmente un chiste esto que está pasando. Es parte de esas cosas sin sentido que estamos viendo hoy en día, donde la gente no está llegando a conclusiones sensatas, justamente. Pero quiero pasar a revisar con ustedes un periódico que me parece muy serio, que se llama el The Epoch Times, que siempre los insto a seguir ese periódico. Y ellos tienen un reporte que me parece el único reporte que he visto que tiene bastante sentido, junto con el de algunos otros sitios. En este reporte aparecen el mapa que todos ustedes ya han visto, y Donald Trump aparece con 232 votos electorales, encabezando justamente la carrera presidencial. Atrás, esto es al momento de la grabación de este video, son las 6:45 de la tarde, jueves, noviembre 12 del 2020. Y justamente Trump aparece con 232 votos electorales y lo sigue Biden con 227. Bueno, se darán cuenta que esto es completamente distinto a lo que sale en el mainstream media. Es por eso que nuestros medios justamente están siendo censurados, porque es de alguna manera el contradiscurso. Tratamos de llegar a conclusiones sensatas y basarnos en evidencias que son fidedignas. Trump encabeza el resultado con 232 votos electorales versus Biden 227. ¿Por qué cambia tanto esto a lo que ustedes están acostumbrados a ver? Porque hay algunos estados como Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia que están con datos incompletos o con datos que, de las votaciones que se han contestado de alguna manera, donde no han aceptado los datos y se ha pedido o un recuento de votos o se ha establecido algún tipo de demanda. Y es por eso que esos estados, en vez de estar en rojos o en azules, como lo hemos visto en otros mapas donde van cambiando progresivamente de celeste, se transforman en azul, o de un rosado al rojo para declararlo finalmente republicano. La diferencia acá es que estos estados
que están bajo duda, por así decirlo. Por lo tanto, no se pueden asignar esos votos electorales porque no corresponde aún, como Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. Justamente están en color gris esos estados. Eso es lo que cambia respecto a y por qué Trump lleva la delantera en este conteo, ¿ya? En Nevada, por ejemplo, para que se hagan una idea, han puesto una demanda de la gente de la campaña de Trump, igual que en Arizona, ¿ya? En Wisconsin se va a hacer un recuento de los votos. En Michigan también hay una demanda interpuesta. Son varias las demandas en realidad, pero háganse la idea de que está con una demanda. Pensilvania lo mismo y Georgia también están hablando de un recuento de los votos. Entonces, esa es la situación, lo más claro que yo he podido ver de alguna manera, lo más sensato, porque no se puede declarar evidentemente un estado para un candidato cuando evidentemente hay discrepancias en los resultados y se han observado anomalías. Así que es muy importante poder entender este panorama y todo esto, como les digo, está recién actualizado hoy día, al día 12 de noviembre, porque los puntos claves, por ejemplo, es que no se puede declarar ningún tipo de ganador de la elección hasta que no se certifiquen los resultados y se resuelvan los desafíos legales, como ha pasado en otras votaciones anteriores. Esto no es la primera vez que pasa, no es nada nuevo. Lo que pasa es que esta vez tenemos a la prensa eligiendo por nosotros, por ejemplo. Y no solamente pasa en Estados Unidos, ojo, ustedes lo han visto en sus propios países cuando toman partido y son verdaderos agentes de propaganda en vez de periodistas que realmente quieren informarle a la gente. Me refiero a los grandes medios que tienen hoy día esa inclinación completamente partidista y propagandística. Así que continúan estos desafíos legales en Pensilvania, en Michigan y Arizona, que son los estados en disputas legales. La campaña de Trump ha solicitado, como les decía, un recuento en Wisconsin. Y en Georgia el estado ha anunciado un recuento. Hay un resumen de demandas. Por ejemplo, en Pensilvania se presentó una demanda el 9 de noviembre del 2020 en busca de una orden judicial que impida que el Estado certifique los resultados de las elecciones generales del 2020 porque alegan que los funcionarios electorales estatales habrían administrado mal el proceso electoral y que el proceso de recuento fue envuelto en secreto. El 6 de noviembre, por ejemplo, también en Pensilvania, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, emitió una orden temporal en el caso de la Corte Suprema que requiere que Pensilvania separe todos los votos que llegaron después del día de las elecciones. La campaña de Trump, por ejemplo, presentó una moción el 4 de noviembre para unirse al desafío de la Corte Suprema a la extensión del plazo de Pensilvania para los votos, para las boletas de votación por correo que iban a llegar, que estaban llegando tarde. Actualmente se está considerando una petición también ahí. Todo esto tiene que ver solamente con Pensilvania. Por ejemplo, el 5 de noviembre también la campaña de Trump demandó a la Junta Electoral del Condado de Filadelfia para solicitar una orden judicial de emergencia para detener el conteo de boletas en Filadelfia. Un juez federal finalmente denegó esta solicitud de emergencia a la campaña de Trump el 5 de noviembre. También en Pensilvania, el 5 de noviembre del 2020, la campaña de Trump demandó a la Junta Electoral del Condado de Montgomery. Bueno, así suma y sigue. También el 4 de noviembre presentó la campaña de Trump una demanda en Pensilvania para detener el conteo de los votos hasta que los observadores republicanos tengan el acceso adecuado. Y así, suma y sigue, el 4 de noviembre hay otras más que aparecen también. Otra demanda para obligar a la secretaria de la Commonwealth de Pensilvania, Kathy Boockvar, y a 67 condados a seguir una fecha límite anterior para que los votantes proporcionen una prueba de identificación que falta si no se proporciona el voto inicial. Así que en Wisconsin, por ejemplo, el 4 de noviembre también se solicitó un recuento en Wisconsin. Y Justin Clark, el subdirector de la campaña de Trump, anunció el 7 de noviembre que su equipo iniciará el recuento. En Georgia, el secretario de Estado de Georgia anunció que el Estado tendrá un recuento. El secretario del Estado de Georgia anunció que el Estado llevaría a cabo este recuento de manera manual. Muy, muy importante todo este tipo de información. Por eso se dan cuenta que aquí no hay nada definido aún.
Absolutamente nada. La campaña de Trump el día 4 de noviembre también en Georgia y el Partido Republicano de Georgia presentaron una demanda alegando que las papeletas de voto ausente se contaron incorrectamente. En Arizona también la campaña de Trump y el RNC presentaron una demanda por votos rechazados en el condado de Maricopa. Bueno, suma y sigue. Les hago todo este repaso para que se den cuenta de todos los litigios que están ocurriendo. Son más de 1.000 abogados los que están trabajando en esto. Se están recaudando $20 millones para justamente hacer esto. La campaña de Trump está recaudando $20 millones para poder gastar en todo este proceso legal que viene. Así que, bueno, en Nevada lo mismo, en Michigan lo mismo. El 10 de noviembre la campaña de Trump demandó a la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson. El 9 de noviembre del 2020 se presentó una demanda en el Tribunal del Circuito del Condado de Wayne, alegando fraude electoral en los procedimientos de recuento de votos, etc. También otra demanda en Michigan, el 4 de noviembre, para detener el conteo de votos hasta que los observadores republicanos tengan acceso adecuado. ¿Se dan cuenta? Es mucho lo que queda aquí por adelante. Así que tenemos también el caso que comentábamos anteriormente del software de votación, de las irregularidades en este software de votación. La revisión, por ejemplo, que están pidiendo en Wisconsin, que la pidieron el día 6 de noviembre. La pidió el presidente de la Asamblea Estatal de Wisconsin, Robin Vos, que ordenó al Comité de Campañas y Elecciones de la Asamblea y a su presidente que revisaran de inmediato cómo se administraron las elecciones, citando así preocupaciones sobre las papeletas y la votación por correo, etc. Recordemos además que el fiscal general William Barr autorizó, y esto es muy importante, el día 10 de noviembre al Departamento de Justicia a investigar acusaciones sustanciales de irregularidades en la votación y tabulación de votos antes de la certificación de las elecciones. Así que tenemos todo esto que viene hacia adelante, que es un proceso legal de proporciones increíbles. Increíbles, todo esto que se está armando. Por eso uno tiene que desconfiar de alguna manera de esta gente que saca las noticias de manera inmediata. Todas esas noticias que se sacan de manera inmediata, normalmente dos cosas, o la gente los hace para conseguir, para vender el periódico, o dos, son propaganda nomás. Si es así de simple. Porque nadie sensato se atreve a firmar algo y poner la cara para firmar una cosa como esa, el nombre de un periódico, de un medio que se supone que es serio y que la credibilidad descansa, el medio descansa su credibilidad para poder vender los ejemplares o para poder tener visitas en su sitio web o lo que sea. Entonces, todas estas acusaciones al voleo, estos veredictos de pacotilla que vienen a la rápida, evidentemente no obedecen a analizar las cosas con paños fríos y a ponerse a investigar, sino que evidentemente o hay manipulación o hay un partidismo que es absolutamente evidente. Queda muchísimo por ver todavía en las elecciones norteamericanas. Les recuerdo el recuento de votos hasta el momento, Donald Trump está con 232 votos electorales y Joe Biden está con 227. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy, que viene bastante recargado, es bastante la información. Quedaron algunas cosas que estaban ahí pendientes, como los desafíos legales que van a venir con todo esto. También el Trump despidió, una de las cosas más importantes que ha hecho, despidió al secretario de Defensa del Estado, Mark Esper, perdón. Todo esto indica que hay un probable plan de participación militar en una declaración de insurrección, por ejemplo. Hay muchísimas cosas que están pasando. Todo esto ha traído una serie de movimientos también en el Pentágono, donde han renunciado muchísimos civiles también, donde también uno de los exdirectores de la CIA, de Obama, podría estar complicado. Son muchísimas las cosas que están pasando.
políticos que han salido, civiles de la inteligencia que han dimitido en medio de una reorganización del Pentágono después de estos cargos que, por ejemplo, tan importantes como el del señor Mark Esper, que es una persona clave justamente. Así que bueno, vamos a seguir viendo esta información y mucha más información que va a aparecer aquí en el programa pronto. Quédense atentos, conectados. Suscríbanse a nuestra lista de contactos por cualquier cosa que pase. La verdad es que la censura está muy fuerte. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder continuar en esta plataforma. Así que ya estamos evidentemente preparando algunas otras cosas, como ya les vengo contando hace tiempo. Estas cosas a veces se demoran un poco más, pero suscríbanse, asegúrense de suscribirse a nuestra lista de contactos también. Y si nos quieres evidentemente ayudar a despegar más luego de todo esto, apóyanos también. Considera apoyarnos en nuestros links abajo que vas a encontrar para que sigamos haciendo más contenido. Bueno, espero que estén todos muy bien. Les deseo lo mejor. Este ha sido otro episodio de Contracultura News. No olvides compartir esta importante información para que más personas vayan cuestionándose algunas cosas. No creas nada de lo que acabas de ver aquí. Lo importante es que tú saques tu propia conclusión. Nadie es dueño de la verdad. Y todos esos que te dicen o se hacen dueños de la verdad, bueno, son simplemente ya uno parte desconfiando. Es muy importante mantenernos libres. No hay nada más importante que ejercer nuestro derecho que tenemos a pensar, a reflexionar y a sacar nuestras propias conclusiones, que es lo más importante. Esto ha sido Contracultura News. Nos vemos en un próximo programa y muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.